hoy nos acompaña el doctor Robert Lespinace, médico psiquiatra. Con él hemos, como bien saben, compartido en diversas ocasiones acá, hablando del tema de las emociones y hablando del momento, Robert, el momento y la coyuntura que vivimos en Venezuela. Y eso, yo hacía una evaluación en los últimos días y es que no ha cambiado nada, todo sigue igual. La situación es tan crítica que son un número mayor de venezolanos, ¿verdad?, que se marchan del país y se van tras de sí también una serie de desajustes, desestabilizaciones, problemas emocionales. ¿Qué decir sobre esto? No, nada ha cambiado, la situación sigue siendo muy difícil, ¿no? Al contrario, ha empeorado. Ha empeorado. Porque la hiperinflación ahorita está produciendo una situación prácticamente de incapacidad para poder subsistir. Porque antes sobrevivíamos, pero ahorita la situación se ha hecho tan difícil que es más difícil incluso sobrevivir. Esto trae como consecuencia que la gente está en unas condiciones de sufrimiento terribles. El ver que hay cosas pero que no las pueden alcanzar, que un ser querido está sufriendo y no le podemos dar un analgésico, el más sencillo, porque cuesta un dineral y no tenemos con qué pagar ni siquiera una pastilla. Entonces, tristemente, cuando no están los medicamentos, aparecen pero a precios excesivamente caros. Entonces, es imposible lograr subsistir. Y lo peor del caso es que no son cosas que se pueden tomar si quiero o no quiero, no. Es necesario o indispensable para sobrevivir, fundamentalmente. Entonces, en el área y en el escenario en que tú te desenvuelves, que es el área psiquiátrica, evidentemente allí la situación se hace incluso más aguda porque es más difícil, porque precisamente para conseguir medicamentos, para atender patologías específicas, se hace más cuesta arriba que con otras. Sí, el problema también es que a veces hay medicamentos que no pueden faltar. El faltar el medicamento hace que el paciente recaiga. La suspensión temporal, porque a veces el paciente lo estira y lo disminuye la dosis para poder más o menos seguirlo tomando y no pararlo. Pero el problema es que eso también los afecta y los afecta enormemente, porque las recaídas son más difíciles de superar que los problemas iniciales. Esto está afectando enormemente la tranquilidad y la emocionalidad de las personas. Las personas están en un estado ya casi como diríamos, de abandono. Ya están como, porque ni siquiera la salida de salir del país es viable, porque es pasar condiciones terribles de vida, llegar en condiciones sin siquiera lo mínimo indispensable para llegar hasta la frontera. El otro problema es la corrupción, que todo cuesta el doble o el triple de lo que debería costarles. El otro elemento es que los alimentos son inalcanzables, los niños lloran, piden medicamentos, piden alimentos. Claro, tú dices, bueno, tú estás acá en el país, en territorio venezolano, en una condición emocional muy frágil, extremadamente frágil. Tomas la decisión de marcharte, pero vas arrastrando esa misma condición emocional y te vas a encontrar con otra realidad donde probablemente hasta se agudice esa condición de desajuste emocional. Tan dura como la que está acá. Lo que pasa es que es una alternativa que aquí no hay. Porque si no consigo alternativa, no hay posibilidad de que yo pueda medio componer un poquito las condiciones de vida. Entonces tengo que salir a buscarla desesperadamente en algún sitio. Y con esa esperanza me encuentro con que soy extranjero, estoy en un país que no conozco, no tengo a nadie que me atienda, que me asista, que me ayude. Las condiciones, por supuesto, por este flujo tan grande, se nos han hecho difíciles. No solo los tradicionales que se conocen de xenofobia, sino el tema de la prostitución, tema del hambre, el tema de la violencia, el tema de la inseguridad. Y tras esa estampida de venezolanos, también se da mucha criminalidad detrás. También. A generar problemas en otros países. Es que una de las cosas que decían en el Observatorio de la Violencia es que también el AMPA se ha ido, porque no tiene que robar. Claro. Hasta incluso lo que se roba ha cambiado, porque ya no hay, un banco no lo pueden robar porque no tiene real. Es decir, todas esas cosas han cambiado hasta entre la gente que produce hechos delictivos. La situación nos está arropando porque no se siente una alternativa o una salida, ni siquiera una respuesta de consideración
a las situaciones en que se vive. Es decir, hay una indiferencia total. Pasan las cosas, el pasaje sube, se daña, sí. No hay luz, no hay agua, no hay nada, y no hay respuesta tampoco. No hay nadie que diga, vamos a componer eso o vamos a hacer los esfuerzos para... Ni siquiera eso, ni siquiera una respuesta mínima. Fíjate la situación dramática de meses de la gente del estado Zulia. Es en todo el país, evidentemente, pero lo del Zulia es particularmente emblemático. Caramba. ¿Cómo está sufriendo el zuliano? Y ese pueblo que es tan aguerrido, y con tan buen humor. Pero cara, el sacrificio ha sido tan terrible que prácticamente no se escucha. Y no hay forma de atenuar el problema. Que por cierto, una pregunta que se me ocurre en el momento, Robert. Has conversado con colegas tuyos zulianos de la psiquiatría. ¿Cuál es el estado emocional del zuliano en este momento? Yo me lo debo imaginar, ¿no? Bueno, si estamos como estamos en la capital, que es el sitio donde modifican las cosas para que se vean un poquito mejor. Maquillaje. Están maquilladas. En el sitio donde peor ocurren las cosas, esa gente está en un estado de desesperanza total. Y por supuesto, eso también no es una manera de vivir o consecuencia de las condiciones en que vivimos, sino también hay un deseo de que esa situación, porque es la manera de controlar un país, controlar un pueblo. Un pueblo en ese estado no puede ni siquiera protestar. Y entonces, por supuesto, hasta le cuesta protestar. Y ver el sufrimiento de nuestros seres queridos, el que se deterioran y no poder hacer absolutamente nada por ellos es terrible. Sí, no, definitivamente. Hagamos una pausa, Robert, y retornaremos enseguida para continuar conversando con Robert Lespinace, médico psiquiatra. Continuamos con el doctor Robert Lespinace, médico psiquiatra. Por cierto, Robert, hablando, tú evidentemente mantienes contactos con gente que se va al exterior, con médicos psiquiatras también. ¿Tienes algún perfil de cómo le está yendo desde el punto de vista emocional a esos venezolanos? Bueno, esos venezolanos están sufriendo, porque a veces somos un poco injustos al pensar que están muy bien, cómodamente, que huyeron y que por supuesto no están enfrentando el problema, pero ellos tienen condiciones muy primitivas, muy graves. Emigrar a un país no es fácil, la soledad en esos países es terrible y no tener quien le ponga le dé un remedio, que le dé ni siquiera un afecto o una mano en el hombro. El otro elemento también... ¿Sabes algo de la solidaridad entre venezolanos? Ese es el problema, que tristemente la mayoría de los problemas que tenemos no solamente son los causados por la emigración, sino por los mismos compatriotas, que parece mentira, pero la solidaridad se ha perdido enormemente. A veces son los peores enemigos de los venezolanos, porque tristemente estando allá, no sé si es la supervivencia o las condiciones en que están, la actitud a veces es un poco seca o poco distante, y a veces tengo casos en los cuales les han hecho una broma terrible, porque los han engañado, les han quitado los pocos que les quedan. Es decir, tristemente nos hemos comportado como los enemigos peores que tenemos nosotros mismos, nuestros compatriotas. A veces son muy secos, muy parcos, no comprenden lo que estamos sufriendo. Sí, es un tema de que supervivencia, sí. Yo primero, por encima de mí el diluvio. Sí, porque es que me imagino que las condiciones que tienen los hace pensar o actuar de esa manera, pero la convivencia aquí es tan terrible que ellos no se la imaginan, y por supuesto a veces hacen juicios y establecen criterios que no se adecúan a la realidad. La percepción a veces también es, tal vez por huir o por no querer verla, es muy distinta a una realidad que tampoco consideran que está porque uno recuerda el pasado cuando los venezolanos se encontraban por X circunstancia en un viaje. Bueno, tú eres venezolano, ya qué bien había. Hoy día, cuando la gente que viaja a veces se encuentra con una realidad totalmente diferente. O sea, sí. Te ven, te reconocen el acento, saben, no comparten, no... Es verdad. No hay esa calidez que había, sí, no hay esa sensibilidad de aproximación o esa identificación.
se ha perdido. Yo siento que es que estamos cayendo en un estado emocional tan terrible, donde el ser humano se ha transformado en un ser que todos los factores que en este país eran valiosos se han perdido, se han dejado de lado. Todavía existen muchos elementos de solidaridad, pero sí. Tristemente a veces nos convertimos en el lobo del hombre, ¿no? El hombre, sí, hay algunos grupos que se organizan en asociaciones de tal y cual en el exterior para tratar de resistir. Ahora, retornemos un poquito al interno, Robert. Ya sobre consultas y la consulta en particular que a ti te toca como médico psiquiatra, ¿cuáles son, vamos un poco a recapitular si quieres, que eso lo hemos hablado en otras ocasiones, las principales patologías que tienes que atender en medio de este drama que vive Venezuela? La patología fundamental es la angustia y la depresión. Son las dos que están más presentes día y noche en todo el país. El otro elemento es que esta situación de sobrevivencia hace que el sufrimiento se haga más intenso, porque no es solamente la condición emocional que nos limita también en nuestra productividad, que nos limita también en nuestra calidad de vida, en nuestro sueño, pero también nos limita en la capacidad de reacción. Entonces estamos violentos, estamos irritables, estamos muy sensibles, y eso también repercute en la calidad de vida en nuestro entorno. Entonces familiarmente la gente tiene problemas graves de convivencia, y con los vecinos también. ¿Por qué? Porque no duerme. Al no dormir, al no descansar, al no tener un momento de sosiego, al no ver salidas, se torna irritable, sensible, explosivo, y eso se refleja en el entorno. Y por supuesto que dificulta más la solidaridad que debería existir en estos momentos. Ahorita tenemos que solidarizarnos, unirnos porque estamos transformándonos en una guerra entre nosotros mismos. Y eso no es lo saludable. Tenemos que unirnos para tener más fuerza. Lamentablemente no lo estamos haciendo. Y a veces veo en las redes sociales que la oposición, el peor enemigo de la oposición es la misma oposición. Ya que mencionas eso, ¿no? ¿Qué nivel de ferocidad se está manejando en las redes sociales entre, ya que lo mencionas, entre los grupos de opositores, ¿no? De las diferentes facciones que existen? Se dan unos insultos, se dicen unas cosas. Oye, se actúa con ensañamiento, se actúa de la manera más terrible, y la calificación es de la peor posible, Robert, la peor. Es que qué tristeza tan grande que... Y eso me imagino que impacta en el ánimo general de los venezolanos, que ya está maltratado por la angustia. Si esos son los que nos van a ayudar, si es los dirigentes que nos están guiando. Pero es que ni siquiera son los dirigentes. El nivel de ferocidad con que atacan a esos dirigentes, también estén equivocados o desacertados, en fin, es impresionante. Y los ataques son hasta peores que al gobierno. Sí. Entonces, efectivamente, yo siento también que eso tiene una parte inducida. Sí. En la medida en que continúen dividiendo y siga dividida, la oposición jamás va a tener la fuerza necesaria para lograr un objetivo. Como consejo, frente a ese tema de redes sociales, yo creo que la mejor orientación sería: retírate un poco de redes sociales y aprende a decantar. Y si vale la pena que te angusties más de lo que ya vives en el día a día, leyendo la cantidad de disparates que ahí se dicen. Exacto. Filtrar la información, revisar, no repetir como loros, saber que las cosas hay que averiguarlas primero antes de hacernos eco de ellas. Pues Robert, muchas gracias por haber compartido con nosotros en la mañana de hoy en esta entrevista del Noticiero de Televen. Nosotros hacemos una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.